Buenos días. Gracias por continuar en estas jornadas tan interesantes. Gracias a INUVE también. Vamos a iniciar la mesa de colaboración extramural en proyectos de investigación. Es un placer daros la bienvenida a esta mesa dedicada a la colaboración extramural en proyectos y programas de investigación, en realización, en sociedades científicas. Una de las líneas estratégicas que el INUVE promueve con especial énfasis, la cooperación interinstitucional y el trabajo en red como motores de innovación y excelencia científica. Me presento brevemente, soy la doctora María Suárez Gómez, miembro del Instituto Universitario de Investigación Biosanitaria de Extremadura y del Comité Científico de estas jornadas, así como responsable del Grupo de Investigación en Psiquiatría Infantil de la Adolescencia y del Adulto. En esta sesión vamos a tener la oportunidad de conocer 3 ejemplos vivos de cómo las sociedades científicas desarrollan proyectos de investigación de gran impacto y de cómo pueden ser aliados clave en el impulso de una investigación colaborativa, útil y aplicada a las necesidades reales del sistema sanitario. En primer lugar, el doctor Javier Sánchez Vega, aquí a mi derecha, médico de atención primaria y de la Sociedad Semergen, de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, presentará los avances del proyecto Ibericán, centrado en el riesgo cardiovascular, así como una interesante iniciativa basada en Big Data aplicada a la práctica clínica. A continuación, Inmaculada Carneiro Freire, presidenta de la Asociación de Analistas Clínicos de Extremadura, ANCLEX, compartirá los resultados de un estudio de gran relevancia en el ámbito del diagnóstico prenatal, la evaluación del punto de corte óptimo para solicitar el cribado prenatal no invasivo mediante análisis del ADN fetal en sangre materna. Finalizaremos la sesión con un espacio de debate sobre las posibilidades reales de colaboración extramural, moderado por el doctor Gerardo Blanco Fernández, vicedecano de Estudiantes y Prácticas Clínicas de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Extremadura. Confiamos en que esta mesa sea una fuente de inspiración para generar nuevas sinergias, fortalecer redes de investigación y avanzar juntos hacia una ciencia cada vez más abierta, colaborativa y conectada con la práctica clínica. Sin más, y agradeciendo vuestra presencia, doy paso al doctor Javier Sánchez Vega. Buenos días, soy, como dice María, Javier Sánchez Vega, médico de familia, felizmente jubilado hace ya 3 años, pero que todavía colaboro en proyectos de investigación y en los proyectos de nuestra sociedad y en algunas cosas también de otros proyectos de investigación y tesis doctorales de la universidad. Bueno, vengo a hablarles de nuestro estudio estrella de la Sociedad de Medicina de Familia, Semergen, que es el estudio Ibericán. Es un estudio multicéntrico en el que participan pues, médicos de toda España, médicos de atención primaria, en el que durante 10 años venimos estudiando la incidencia, prevalencia de las enfermedades cardiovasculares en población adulta española. Bueno, esto es la distribución por comunidad autónoma de las personas participantes en el estudio. Como ven, bueno, Madrid y Andalucía, con poblaciones de 8 millones, 5 millones de habitantes, han aportado eso, alrededor de 1000 y pico pacientes. Y luego, en segundo o tercer lugar, tenemos Valencia, con 5 millones de habitantes, y Extremadura, con solo 1 millón, pues venimos aportando, en fin, un número importante. Estamos sobre representados. Quiero decir que, bueno, Extremadura, dentro de la sociedad y dentro de la investigación en la sociedad, es un bastión. Bueno, quizá también el que el actual presidente de Semergen, Pepe Polo, sea el presidente de la sociedad, ha hecho que, bueno, que aquí en la región nos movamos más. Bueno, pues como digo, en este estudio venimos participando 550 investigadores de toda España, médicos de atención primaria, y que hemos conseguido seguir a 8.066 pacientes durante 10 años. Bueno, nadie puede hacer esto, nadie puede seguir una cohorte de este tamaño durante tantísimo tiempo.
solo los médicos de atención primaria, que bueno, tenemos a nuestros pacientes que nos ven cada día. Si una sociedad científica, un laboratorio o incluso la administración pretendiera hacer esto, sería imposible. Las pérdidas serían excesivas y el estudio perdería validez. Bueno, aquí vemos a un grupo de nuestros compañeros que visitaron Framingham, que es el otro estudio, digamos, de una cohorte seguida durante muchísimos años, y con el que colaboramos y con el que compartimos información. Naturalmente, bueno, nosotros estamos a otro nivel, pero insisto que este el Ibericam es el Framingham español. Del Ibericam han surgido muchas publicaciones en las que conocemos, bueno, desde la prevalencia de algunas enfermedades, el nivel de control, de la tensión, del colesterol, de todos los factores de riesgo de nuestra población. Conocemos en práctica real, en atención primaria, cuál es la situación real de nuestra población, que, bueno, tiene algunas diferencias, lógicamente, con la población norteamericana. Entonces, bueno, a la hora de trasladar, digamos, los valores de estos estudios de Framingham, pues hay que rehacerlo aquí en España. Bien, dentro de la cohorte Ibericam, pues ha surgido la iniciativa del estudio Iberigem, que es un estudio en el que se pretende, mediante Big Data, mediante estudios farmacogenéticos, utilizar las puntuaciones de riesgo poligénico para mejorar la valoración del riesgo cardiovascular. Como saben ustedes, existen distintas funciones para valorar el riesgo cardiovascular, pero realmente luego nos encontramos que, claro, estas funciones tienen sus déficits, ¿no? Prácticamente un poco más de la tercera parte de los pacientes que tienen un riesgo alto o muy alto, sin embargo, luego tienen eventos cardiovasculares. Quiere decir que, bueno, estas funciones que todos conocemos, que todos manejamos en la práctica clínica, pues realmente no tienen hoy por hoy una especificidad, una validez suficiente. Por esto, el estudio Iberigem. El estudio Iberigem pretende mejorar la valoración de estas funciones mediante la evaluación del riesgo poligénico en estas poblaciones, ¿no? La biotecnología ha permitido efectivamente que hoy en día se realicen estudios genómicos, GWAS, estudios masivos de asociación del nivel genómico para valorar realmente si estas variantes genéticas se asocian realmente con el fenotipo. Una cosa es tu genoma y otra cosa, dependiendo de los factores ambientales en los que vives, de tu riesgo, de tu estilo de vida, esto se desarrolla o no sé, pero efectivamente, utilizando grandes volúmenes sí se pueden hacer puntuaciones de riesgo poligénico en la población. Entonces, el objetivo del Iberigem es realizar un genotipado masivo y construir estas puntuaciones de riesgo poligénico y poder asociarlas en la clínica, en la realidad, al riesgo cardiovascular y a los eventos cardiovasculares. Entonces, estas puntuaciones de riesgo poligénico hay que utilizar grandes volúmenes de población. El Iberigem está encadenado dentro de un estudio nacional, el estudio Cordelia, que quizá algunos de ustedes conozcan, y su objetivo es eso, asociar la enfermedad cardiovascular al genoma mediante las puntuaciones de riesgo poligénico. El proyecto Cordelia pretende, está en marcha ya, y pretende utilizar 33 cohortes de diferentes estudios de riesgo cardiovascular en España, y con un total de 196.000 participantes, pues genotipar, conseguir el ADN completo y por tanto las características genéticas, el polimorfismo genético de unas 100.000 personas. Estos son todos los grupos que están participando. Aquí tenemos, yo que sé, grupos que ustedes conocerán, el Regicor, el Hermes, el Ibericam, 33 grupos que vienen estudiando
riesgo cardiovascular en poblaciones, básicamente hasta ahora con los datos clínicos de los pacientes, su estilo de vida, sus niveles de colesterol, de sus datos clínicos, sus datos analíticos y las enfermedades que tienen, yo que sé, concomitantes cardiovasculares, diabetes, en fin. Diferentes estudios en España que vamos a empezar a aportar, que de hecho estamos aportando ya, material genético para complementar estos datos clínicos. Los médicos, insisto una vez más, yo vengo aquí a hablar de mi libro, ¿no? Solo los médicos de atención primaria podemos hacer esto en este país. Si yo a un paciente le pido que me dé su consentimiento informado para incluirle en el estudio, incluso para recoger su sangre, para tener su genoma, a veces cuesta trabajo incluso conseguir leerle el consentimiento informado del paciente. El paciente dice, si usted me lo dice, yo firmo lo que haga falta. Y son pacientes que siguen en nuestra consulta, pues a veces eso, ves a una niña, empieza a ver a una niña con 8 años y 20, 30 años después te trae a sus hijos para enseñártelo. O sea que son pacientes que es la virtud y la condena del médico de familia, ¿no? Que pues seguimos en una población durante muchísimo tiempo. Pero bueno, esto nos permite, y esto nos ha permitido, de momento, ya, esta es la situación del Iberigen, del estudio Iberigen la semana pasada. Estas son las muestras que tenemos ya recogidas y enviadas al biobanco. Como ven, una vez más, pues, tenemos a Castilla y León y Extremadura, en fin, en los que más muestras hemos enviado. Estas 118 muestras que se ven aquí de Extremadura han salido de pacientes de aquí, únicamente de Badajoz. O sea, estamos muy en el principio de la recogida de ADN del Iberigen. Y bueno, estas son la situación actual del Iberican y del Iberigen. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Sin duda una labor encomiable y que dura toda una vida. A continuación tiene la palabra Inmaculada Carneiro Freire, presidenta de la Asociación de Análisis Clínicos de Extremadura, ANCLEX, que compartirá los resultados del estudio en el ámbito del diagnóstico prenatal. Bueno, buenos días a todos. Dar las gracias en primer lugar al INUVE por ofrecer este espacio en el que los grupos que no pertenecemos al instituto tenemos la oportunidad de mostrar el trabajo que hacemos a diario. En mi caso, yo vengo representando al grupo de analistas clínicos de Extremadura. Nuestro trabajo se realiza diariamente en los laboratorios clínicos y voy a comenzar por hacer una revisión para introducir, para poner en contexto el estudio que hemos hecho, la revisión que hemos hecho. Voy a comenzar por hacer un breve resumen de cómo han ido cambiando en el tiempo las estrategias para el cribado de aneuploidías. Entonces, empiezo diciendo que en los años 70, cuando solamente un 5% de las gestantes tenían una edad superior a 35 años, el principal factor para evaluar si había un riesgo elevado de aneuploidías era la edad materna. Alrededor de los años 80 comenzaron a utilizarse la bioquímica sérica, la ecografía del segundo trimestre. En los años 90 se introdujo este cribado, se desplazó al primer trimestre de gestación y no fue hasta aproximadamente el 2010 cuando se introdujo el ADN libre circulante en la práctica clínica y comenzó a hacerse el test prenatal no invasivo. Los avances científicos y la evidencia va haciendo que cambien las estrategias y las recomendaciones, y en el año 2021 aparece en nuestra comunidad una estrategia de cribado en la que se ofertará el cribado combinado de primer trimestre a toda la población diana, gestaciones únicas y gemelares, y en función del resultado de este primer test de cribado se ofertará una técnica invasiva, una técnica no invasiva, que es el DNA libre circulante, o se finalizará el proceso de cribado. Así, si tenemos un índice de riesgo en el cribado combinado del primer trimestre muy alto, un índice superior a 1 en 50 casos, si vemos que hay malformaciones ecográficas o si hay una translucencia nucal que esté por encima del percentil 99 de la población, se le va a ofertar a la gestante una técnica invasiva. En caso de que este índice de riesgo sea alto o intermedio, no existan anomalías ecográficas asociadas, se le ofrece una técnica no invasiva.
En función del resultado de esta técnica, si esta técnica muestra un resultado de alto riesgo de aneuploidía, se le ofertaría la técnica invasiva, y si fuese un resultado de bajo riesgo, finalizaríamos el cribado. Si el resultado del cribado combinado el primer trimestre, la primera de las pruebas que hacemos, es bajo, se finaliza ya la estrategia de cribado. Y existen una serie de circunstancias especiales en las que la gestante va a seguir una vía diferente. El objeto de este trabajo de revisión, que es un trabajo que se ha realizado por parte de los 8 laboratorios del SES, ha sido ver cómo ha funcionado este protocolo, cómo la aplicación de las dos estrategias, las dos test de cribado, ha permitido detectar las aneuploidías y qué aneuploidías hemos encontrado. En primer lugar, hay que decir que el cribado combinado del primer trimestre ofrece índices de riesgo para las principales trisomías viables, que son la trisomía 21, 13 y 18. Que ofrece su mayor eficiencia cuando se hace las determinaciones bioquímicas entre las semanas 9 y 11 y se hace la medición de la translucencia nucal en las semanas 11-12. Y hecho de esta manera, tenemos una tasa de detección para trisomía 21 aproximadamente del 90%, para las trisomías 13 y 18 del 95%, todo ello con una tasa de falsos positivos del 5%. ¿Cómo se han realizado las determinaciones bioquímicas en las 8 áreas de salud? Bueno, pues lo vemos en esta presentación, en esta diapositiva. La mayor parte de las áreas realizan preferentemente el estudio bioquímico entre semanas 9 y 11, como habíamos dicho anteriormente. Existe una de las áreas que lo realiza fundamentalmente en semana 12 y también en semana 13. Este área acaba de cambiar su estrategia de cribado y esto obedece a que utilizaban una estrategia de cribado en un solo paso, no en 2 pasos, como se hace en el resto de las áreas. Y existe un área en la que parece que se distribuyen los estudios bioquímicos a partes más o menos iguales, las que se realizan entre semana 9 y 11 y las que se realizan entre semana 12 y 13. Si revisamos qué ha ocurrido en cada una de las áreas por separado, nos encontramos con esta situación. El área 1, que es la que realiza el mayor número de cribados, veis que en primer lugar tiene una cantidad de gestantes con edad superior a 35 años del 45%, ya no es el 5% que se encontraba en los años 70. En esta tabla, que se va a repetir a lo largo del estudio en el resto de las áreas, vemos cómo se agrupa en cada segmento de riesgo el número de gestaciones. Es decir, en la primera columna podemos ver el riesgo de trisomía 21, qué número de gestaciones tenían un riesgo muy alto, superior a 1,10, cuáles tenían un riesgo entre 1,11 y 1,50 y así sucesivamente. En la segunda columna vemos no el número de gestaciones que tenían en cada segmento de riesgo, ese riesgo de trisomía 21, sino de alguna de las trisomías que podemos detectar, trisomía 21, trisomía 13, 18. Así vemos que si recordamos cuál era el algoritmo que propone el SES, que es realizar el cribado prenatal no invasivo, aquellas gestantes que tienen un índice de riesgo entre 50 y 1000, serían candidatas a realizar este test prenatal no invasivo aproximadamente un 10% de las gestantes. Vemos en la siguiente diapositiva que se realiza la práctica totalidad de ellas, de estas 208 que estaban en el grupo de riesgo hasta 500 se realiza a 200 y de las 223 que estaban en el otro grupo a 220 y encontramos en el test prenatal no invasivo 4 casos de riesgo elevado de aneuploidía. De estos 4 casos, 2 casos eran de riesgo elevado de trisomía 21 y otros 2 casos eran de riesgo elevado de monosomía X. Y en este punto tenemos que decir que el test combinado del primer trimestre es un test que oferta el índice de riesgo para las trisomías 13, 21, 18. El hecho de que encontremos en el no invasivo aneuploidías de los cromosomas sexuales obedece, es una consecuencia oportunista de haber seleccionado estas gestantes para hacer el test prenatal no invasivo porque mostraron un riesgo aumentado de 13 o 18 y 21. Pero no se recomienda con la evidencia actual hacer el cribado, o con los medios actuales hacer el cribado de aneuploidías sexuales. Las vamos a encontrar porque hemos seleccionado estas pacientes y le vamos a hacer el prenatal no invasivo, que sí que lo oferta,
alta, pero el objetivo del cribado combinado del primer trimestre son las trisomías 13, 21, 18. En la siguiente de las áreas vemos más o menos una distribución similar de las edades, 36% de las gestantes son mayores de 35, voy a ir un poquito rápido en esta parte, necesitarían prenatal no invasivo aproximadamente un 10% de las gestantes, se realiza la casi totalidad de ellas y lo que encontramos es 2 casos de riesgo elevado de trisomía 21, un caso de riesgo elevado de trisomía 18 y 2 casos de riesgo elevado de aneuploidías sexuales. Los riesgos de trisomía 21 y 18 estaban todas en el segmento de riesgo mayor de 1 en 500. En el área 3, un 42% de las gestantes son mayores de 35 años, un 7% aproximadamente de estas necesitarían el prenatal no invasivo, se realiza a casi todas y encontramos 4 casos de riesgo elevado de trisomía 21, 1 de 18 y 2 de 13. Y podemos ver ahí los índices de riesgo de cada uno de estos casos y todos estaban también en el segmento de riesgo mayor de 1 en 500. Área 4, 38% de las gestantes mayores de 35 años, casi 9% de las gestaciones necesitarían prenatal no invasivo, se realiza a la mayoría de ellas, encontramos 3 casos de riesgo elevado de trisomía 21, 2 de aneuploidías de los cromosomas sexuales, y en este caso 2 de estas gestantes estaban en el segmento de riesgo superior a 1 en 500, pero nos encontramos una que está en el segmento de riesgo entre 500 y 1000. Hay que decir que esta gestante tenía el antecedente familiar de tener un hermano con síndrome de Down, desconocemos si se le hizo cariotipo y desconocemos, por tanto, si partía ya de base con una mayor posibilidad de ser afecto su gestación de síndrome de Down que la población general. En el área 5, un 39% de las gestantes son mayores de 35 años, un 10% de estas gestaciones necesitan test prenatal no invasivo, pero vemos que este área siguió un protocolo diferente al que se propuso en el 2021. En este área no realizan test prenatal no invasivo prácticamente a ninguna gestante que tenga un índice de riesgo menor a 1 en 500. Se realizó únicamente a aquellas que tenían un índice mayor a 1 en 500. Encontramos en este caso 5 casos de riesgo elevado de trisomía 21 y 3 casos de riesgo elevado de trisomía 18. No tiene sentido hablar en qué segmento estaban porque, como podéis ver, de las 75 que tenían un riesgo entre 500 y 1000, solamente a 8 de ellas se les hizo el prenatal no invasivo. Área 6, 35% de la población gestante es mayor de 35 años. Se necesita test prenatal no invasivo en un número de casos algo inferior a los otros, aproximadamente en un 6%. Se realiza este test prenatal no invasivo también a casi todas ellas y aparecen 9 casos de riesgo elevado de trisomía 21. 8 estaban en el segmento de riesgo superior a 1 en 500 y 1 se encontraba en el segmento de riesgo entre 500 y 1000. En el área 7 vemos una distribución por edades ligeramente, son gestantes un poco más jóvenes, no llega a 30 años, a 30% el número de gestantes mayores de 35, posiblemente por la mayor carga de población inmigrante que hay en este área de salud. Un 8% de las gestaciones necesitan prenatal no invasivo, se realiza la mayoría de ellos y aparecen 2 casos de riesgo elevado de trisomía 18. Estos 2 casos aparecieron en el segmento de muy alto riesgo, en el segmento mayor de 1 en 10, en el que, según el protocolo, la indicación es ofertar no un test prenatal no invasivo, sino un invasivo, en el caso de que la gestante lo acepte. En el área 8, que es la que realizó menor número de cribados, el porcentaje de gestantes mayores de 35 años es del 35%. Un 10% habrían necesitado el prenatal no invasivo y aquí podéis ver como igual que ocurría en el área
en una de las áreas que hemos visto anteriormente, a casi ninguna de las gestantes que están en el segmento de riesgo entre 500 y 1000 se le hizo el prenatal no invasivo, solamente a 2 de 25. Y no hemos encontrado ningún caso de riesgo elevado de aneuploidía en este área. No sé si os he dicho al principio de la presentación que lo que hemos revisado han sido aproximadamente 2 años y medio, es decir, las gestaciones entre enero de 2023 y junio de 2025. Bueno, pues con todos estos datos lo que se hicieron fueron unas curvas de rendimiento diagnóstico. Como era de esperar, tanto la trisomía 21 como las trisomías 13-18 tuvieron un buen área bajo la curva. Y si revisamos los puntos de corte que podríamos utilizar teniendo en cuenta nuestros datos, vemos en primer lugar que la mejor relación sensibilidad-especificidad en el caso de la trisomía 13-18 aparece para un punto de corte de 332. Si seguimos aumentando el punto de corte, perdemos ligeramente especificidad, solo ligeramente. En el caso de la trisomía 21, vemos que la mejor relación sensibilidad-especificidad la ofrece el punto de corte de 473, un 92% de sensibilidad. Y en este caso, este punto de corte está muy próximo al punto de corte de 500, que, como comentaremos ahora en la siguiente diapositiva, es el punto de corte actualmente recomendado por la SEGO. Si seguimos aumentando punto de corte, en 616 tendríamos un 100% de sensibilidad, la especificidad habría bajado de 55 a 43 y si continuamos subiendo hasta el punto de corte de 1000, que es el que estamos utilizando en la actualidad, tenemos el 100% de sensibilidad a costa de bajar la especificidad hasta un 13%. Bueno, pues la SEGO en 2025, en la revisión de su guía de cribado y diagnóstico precoz de anomalías genéticas, recomienda que el punto que se utilice para ofertar a la gestante el cribado prenatal no invasivo sea el de 500, es decir, recomienda que se oferte prenatal no invasivo a aquellas gestantes que tienen un índice de riesgo en el combinado entre 1,10 y 1,500. Hecho así, se supone que un 8,3% de las gestantes necesitarían test prenatal no invasivo, que se detectarían el 93,2% de los casos de trisomía 21 y tendría capacidad también para detectar el 93,8% de los casos de trisomía 13-18. Si nosotros revisamos nuestros datos, los datos que están recogidos entre el año 2023 y junio de 2025 y comparamos el punto de corte de 1 en 500 frente al punto de corte en 1 en 1000, vemos que habrían necesitado la realización de prenatal no invasivo el 5,14% de las gestantes. Esto supone una reducción del 43% frente a los casos que se realizarían según el protocolo actual. Si comparamos sensibilidad y especificidad obtenida con los datos que nosotros tenemos en estos años, vemos que este punto de corte de 1 en 500 efectivamente ofrecería una sensibilidad del 92%, muy próximo al punto de corte recomendado en el 2025 por la SEGO, con una especificidad del 52%. En el caso de las trisomías 13-18, ofrecería una sensibilidad del 100% para los datos que nosotros tenemos en estos 2 años. En cuanto al punto de corte que estamos utilizando actualmente, para la trisomía 21, efectivamente tenemos una sensibilidad del 100% a costa de reducir la especificidad hasta el 13,3%. Bueno, pues con estos datos lo que toca es tomar una decisión y ver si conviene continuar con el algoritmo que se está utilizando en la actualidad o verdaderamente lo suyo es pasar al punto de corte que la SEGO recomienda y que vemos cuál es el rendimiento que da en el caso de nuestras gestantes. Pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención. Muchas gracias, Inmaculada, por tu presentación. Te invito a que te sientes con nosotros y a Gerardo para abrir el espacio de debate de esta mesa de colaboración extramural. Muy bien, bueno, pues enhorabuena por las 2 presentaciones, que yo creo que son un ejemplo de la investigación que se hace, de la que muchas veces no se es consciente desde los institutos, ¿no? Investigación
claramente clínica, promovida por sociedades científicas y de un altísimo nivel. Estamos hablando de bueno, pues una investigación con menos visibilidad en el mundo netamente investigador, por ese perfil tan clínico que acabamos de ver, ¿no? Y que, bueno, yo vengo de este mundo también, del mundo clínico, y verdaderamente las sociedades científicas son los que promueven en gran parte esta investigación. Y habitualmente hemos visto una presentación de una sociedad nacional y otra regional, pero habitualmente cuando se participa en investigaciones desde Extremadura en el ámbito de sociedades científicas nacionales, no solemos ser, en general no solemos ser los que lo lideramos, ¿no? Los que lideramos esos estudios. Aquí hemos visto estudios liderados por nosotros, por gente de la casa, pero no es lo habitual. No sé si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, algún interés sobre los estudios que se han presentado. A mí me gustaría preguntaros, por abrir un poco el debate a los dos, ¿cuáles son las dificultades que nos encontramos a la hora de que la gente se adhiera a la participación en estos estudios, en estos otros estudios? ¿Qué habéis visto en el día a día para convencer a la gente? Nos ha dicho Javier, y que es algo muy demostrativo, cómo la participación de Extremadura está de alguna manera sobredimensionada, probablemente, ha dicho él, porque el presidente de la sociedad sea ahora un extremeño, o sea que se deja un poco ver que las personas hacen las cosas, ¿no? Y son los que tiran de... ¿Pero qué dificultades encontráis? Pues, ¿esto cómo se entiende? ¿Tú lo sabes? Pues en atención primaria realmente el problema que tenemos es, aparte de que nuestro perfil profesional es asistencial, somos clínicos, ¿no? Nuestra formación, tenemos unos magníficos médicos de familia con una formación clínica excepcional, ¿no? Magnífica, pero, y esto lo oí ayer en una presentación de ayer, los tutores formadores de médicos de familia, pues no tienen experiencia investigadora, son clínicos y tal. Desgraciadamente, pues digo, nuestra formación, la formación de nuestros residentes, que son magníficos en investigación, va mejorando, pero hasta ahora. Y luego hay el problema que tenemos, que todo el mundo conoce, ¿no? La saturación, la demanda absorbe absolutamente toda la capacidad. En atención primaria resolvemos el 80 o el 90% de los problemas de salud de la población, pero claro, a costa de eso, la accesibilidad es absoluta, ¿no? Entonces, bueno, entre que la formación, tú estás formado dirigido hacia la clínica, hacia la asistencia, y no se te ha formado en los aspectos investigadores, y luego que la realidad asistencial te come, pues es muy difícil. A pesar de eso, siempre hay, pues eso, siempre hay gente que tiene el interés, se hace la pregunta, ¿no? Y bueno, y ve los problemas que tiene la clínica, las preguntas sin resolver, ¿no? Y se las plantea. Bueno, ya antes de que Pepe Polo, el doctor Polo, nuestro presidente nacional, fuera el presidente, ya en Extremadura había movimiento, desde la Universidad de Extremadura, bueno, se había formado, se había ayudado, y, o sea que bien. Y luego, claro, efectivamente, el riesgo cardiovascular es el principal problema de salud de nuestra población desarrollada y envejecida, ¿no? Entonces, bueno, a los médicos de familia pues es un tema que nos interesa, nos preocupa. Y cuando se promovió hacer un estudio de cohortes longitudinal a largo tiempo, pues realmente lo que os decía antes, nadie puede hacer eso en el mundo. Framingham es un sitio muy especial, una comunidad concentrada en eso, pero realmente ni un laboratorio farmacéutico puede pagar un estudio 10 años y mantener a los investigadores. Podría pagar a los investigadores, pero estos investigadores, yo que sé, me imagino cardiólogos a nivel hospitalario, irían perdiendo pacientes y solamente en atención primaria, y en nuestro país la atención primaria en nuestro sistema sanitario público universal no es gratuito, lo pagamos entre todos, pero es la forma más eficiente de pagarlo, es lo que lo más coste eficaz, ¿no? Nuestro sistema sanitario sí permite eso, que hagamos un seguimiento de un paciente, y que un paciente que confía en ti, que tiene su información, sus datos, que la información que nos dan los médicos de familia, que damos los médicos de familia, es una información fiable, ¿no? Tenemos
sus valores analíticos de toda la vida, tenemos sus factores de riesgo, su estilo de vida, tenemos incluso sus eventos cardiovasculares, lo tenemos toda esa información. Y si ahora añadimos el enfoque de Cordelia, ¿no?, de un GWAS, un estudio masivo genético, pues claro, tener un gen no significa que vayas a desarrollar la enfermedad. Hay que valorarlo, tu estilo de vida, tus circunstancias, en fin, mil cuestiones que impiden eso, que impiden que luego el fenotipo realmente se manifieste. Pero claro, si hacemos un GWAS, un estudio masivo, al final sí se va viendo correlaciones, sobre todo si tienes toda la información, la clínica, el estilo de vida y la genética. Y bueno, pues en ello estamos. Efectivamente, si conseguimos realmente una secuenciación masiva en la población española, pues aquí dentro de unos años, dentro de otros 5 o 10 años, empezaremos a tener información que ya sea relevante y de puntuaciones de riesgo reales. Y luego ya el problema de la sobresaturación de nuestras consultas clínicas, pues, yo no sé, realmente yo ya digo, llevo 3 años jubilado ya y no sé cuál es el futuro de la atención primaria en España. Yo creo que no lo sabe nadie, vamos. Sí, pues nada nuevo que aportar. A ver, como se comentó también incluso en la primera parte de las charlas, los clínicos estamos muy enfocados a la asistencia diaria, mucho más que a la investigación. Es el mundo en el que te mueves, es el mundo al que estás habituado. Quizás es verdad que falta hábito y quizás es verdad que nosotros deberíamos de empujar a nuestros residentes a que intenten compatibilizar los dos mundos. El de la asistencia y la investigación también es muy importante. Es importante para ellos en su formación, es un mundo más que les abre mucho más campo. Pero la realidad es que actualmente, al menos nuestro servicio, y por lo que he oído al introducir la primera parte, la mayor parte de los servicios clínicos en nuestro hospital, pues un poco caminan así, ¿no? Investigadores realmente dedicados a la asistencia hay pocos. Y aparte de eso, pues mira, los trabajos que se pueden hacer desde la asistencia, que también lo son, es decir, nosotros en nuestro trabajo diario tenemos muchos datos, ahora acabáis de ver cómo tienes montones de cosas que puedes hacer, ¿no? Desde este algoritmo que me han presentado, funciona, no funciona, sería mejor hacerlo de otra manera, estamos haciendo lo adecuado, estamos invirtiendo bien el dinero, que seguramente poco que tú puedas ahorrar, a lo mejor el intentar cambiar algo, un poco que hagas tú, otro poco que haga el otro, que diga no, es que esto lo estamos haciendo de manera que quizás estaría mejor empleado en otro sitio, ¿no? Siempre en nuestra asistencia diaria, aunque no seamos investigadores puros y duros, algo podemos aportar. Y colaborar con los demás, por supuesto que también. Yo creo que los laboratorios clínicos tenemos una gran capacidad para colaborar con los demás. Es decir, en muchos de los estudios, muy posiblemente, el laboratorio clínico es una ayuda, es alguien que puede aportar, es alguien que te puede facilitar tu tarea. ¿Dificultad? Pues efectivamente el trabajo diario que te come y que tienes que decirle a la gente que ese tiempo no se lo puede quitar al trabajo, porque es que el trabajo hay que sacarlo, sino que lo tendrás que poner pues en los huecos que tú puedas encontrar. Esas son las principales dificultades que tenemos. Sí, está claro que estamos en un entorno puramente asistencial y que la asistencia se come todo lo que queramos. Yo lo veo también desde un punto de vista en una falta de liderazgo a la hora de llevar la investigación. Me refiero liderazgo no individual en pequeños grupos, que siempre hay sitios y servicios que todos conocemos en los que se publica, se investiga. Liderazgo institucional me refiero. Es decir, no veo que haya una apuesta decidida porque nuestros centros sanitarios hagan investigación y se potencie la investigación de alguna manera. ¿Cómo decirlo? Pues que la gente que investiga ve un rendimiento en su carrera profesional, por ejemplo. Es decir, es llamativo, los que pertenecemos aquí, que veo bastante gente del mundo SES, es llamativo que la carrera profesional probablemente todos nosotros tenemos todos los méritos de la carrera profesional en los primeros 5 años. Ya solo hay que esperar a cumplir años, porque los puntos estos se consiguen con 4 congresos, hablando claramente. Y ahora, ¿eso qué es? Esos son trienios encubiertos. Eso no es una carrera profesional.
con todos los defectos que tiene el mundo universitario, y aquí hay profesores de la universidad, sabemos que ahí no hay carrera profesional, pero hay estímulos de otro tipo, a veces muy tediosos, los quinquenios, los sesenios, los complementos, pero eres capaz de construir un incentivo para ti, porque todo lo que vayas haciendo lo puedes meter en alguna cajita que te cuentan. Es un modelo totalmente diferente. Uno probablemente excesivamente tedioso y el otro totalmente dejar que pasen los años. Entonces, probablemente el punto medio habría que buscarlo. El punto de fomentar que la gente joven investigue porque sí, pues va a ser muy difícil. O tienes una posibilidad de que cuenten en una OPE, que cuenten en traslados, que haya algún tipo de incentivo. Y en ese sentido es en el que digo que veo una falta de liderazgo a la hora de tener claro que esto hay que potenciarlo y que las cosas no son casualidad. No es casualidad que la Comunidad de Madrid pida 200 proyectos FIS y Extremadura pida 2. No es casualidad, es decir, hay un incentivo por detrás y una cultura que hay que empezar a generar, un germen que hay que empezar a generar. Probablemente esa es mi forma de ver, no sé qué opináis vosotros. Pues realmente de acuerdo con lo que tú cuentas, o sea, es como un poco inconcebible que un investigador haga un trabajo que se supone que es muy importante y a la hora de participar, por ejemplo, en una oposición, en un concurso de traslado, se considere que ese trabajo no es importante, no vale, no tiene interés. Por lo tanto, también es comprensible que la gente que está muy agotada en su vida diaria diga que si no se va a dedicar a la investigación pura y dura, si ese no va a ser su mundo, ¿para qué va a hacer eso? Si es que hay montones de cosas que tiene que hacer si desea continuar por otra vía, ¿no? Bueno, yo, si se me permite también intervenir, totalmente de acuerdo con Gerardo porque es una realidad que en concursos de oposición, de traslados, de los facultativos, etcétera, el peso de la docencia y de la investigación es mínimo, como dice Gerardo, con un par de pósteres, a lo mejor por decirlo de forma exagerada, pues cumples el criterio de baremación de esos concursos y luego lo demás es todo tiempo trabajado, que es el peso gordo de un concurso. Entonces así la motivación para investigar es más complicada. También tengo que decir que eso no le ha tocado probablemente vivirlo a Javier, por ejemplo, ¿no? Que en el programa oficial de la especialidad, en el nuevo, viene muy potenciado, es más complejo, pero sí que viene muy potenciado el tema de la investigación en los residentes. En ese sentido, estoy de acuerdo con que los tutores, yo soy tutora de residentes, estemos implicados y lideremos desde nuestra especialidad, desde nuestra tutoría y en colaboración, en coordinación con las instituciones, la investigación y bueno, pues la docencia a los residentes, pero para que hagan investigación en un sentido de que también a largo plazo cambien estas baremaciones a nivel de puestos laborales, ¿no? Yo luego, por abrir una puerta a la esperanza, ¿no? Yo creo que el Instituto, el INUVE, ahora mismo tiene una labor importante en cuanto a ese acercamiento entre instituciones. Es decir, ahora es cierto que en el INUVE hay visibilidad, como hemos visto antes, intramuros, y en el INUVE hay grupos con más clínicos, grupos más puramente investigadores de la universidad, grupos mixtos, pero es una oportunidad para que se conozca la investigación en ámbitos que no pertenecen al propio INUVE y por lo tanto se potencien en los centros sanitarios esa investigación. De hecho, he visto pósters y comunicaciones de gente que no son del propio INUVE, del hospital, con lo cual eso abre un poco la puerta a que se cree cultura científica, por decirlo de alguna manera, que hace mucha falta crearla y generar ese acercamiento un poco que era el objetivo de la mesa, mostrar a gente que hay del INUVE, qué hacen gente fuera del INUVE, que a lo mejor pueden despertar el interés. Es decir, puede haber cosas que nos presentan, que se hacen en el laboratorio, que gente que está dentro del INUVE y dentro de la universidad desconocían. Y yo creo que es importante que conozcamos todo lo que se hace en una tierra tan pequeña como es la nuestra, sea dentro de los institutos o sea fuera, dentro de sociedades científicas regionales, nacionales o incluso fuera de sociedades científicas. También hay grupos que hacen estudios al margen de sociedades científicas dentro del propio centro sanitario. Son más aislados, es más difícil, pero lo hay. Y esa visibilidad es muy difícil verla. Hablábamos antes con Adrián
de cómo ser capaces de canalizar o de informar de todo lo que se hace. Yo creo que esto es muy difícil. Hay una pequeña plataforma que yo creo que, bueno, es un germen de eso, que todos recibimos, no sé si todos o algunos de vosotros recibimos hecho por parte de la biblioteca, que es lo que se publica de autores del área de salud de Badajoz mensualmente. Y eso te da una idea de quién se está moviendo y te lo lees, ves un poco los servicios que publican y a lo mejor hay algo que tiene alguna sinergia contigo. No sé si habría alguna manera de establecer un contacto entre el INUVE y esa pequeña plataforma, por ejemplo, como para que supiéramos lo que se está haciendo entre distintas entidades vinculadas a la investigación dentro de la sociedad. No sé, Humberto, tú desde el CICAF, ¿cómo verías eso, esa colaboración, o si sería posible? Comentando algo que tendría que ver con el sistema de bibliotecas, que yo creo que es perfectamente asimilable esa labor que hacen las personas que trabajan en la biblioteca, recopilando toda la información de las publicaciones, viendo de todos los hospitales en este caso creo que es de Badajoz, pero yo creo que se puede extender a toda Extremadura, y me parece completamente una actividad que podría incorporarse entre la información que se le puede dar a los miembros del INUVE, como también se le podría incorporar una información sobre las distintas posibilidades de solicitar investigaciones en los distintos, bueno, constantemente están saliendo distintas convocatorias para investigación. En mi ponencia yo decía que, por ejemplo, para que SCREN admita una investigación, pues era necesario que estuviera aprobada por el Instituto de Salud Carlos III, que estuviera financiada. Muchos investigadores desconocen cuándo son esas convocatorias, y desde el instituto creo que habría también un nicho para informar a los investigadores sobre esas posibilidades de solicitud de participar en distintas convocatorias. Muy bien, gracias, Humberto. Yo que empecé a estudiar medicina en el año 74 del siglo pasado, que aquí no estaban los dinosaurios todavía, se habían extinguido hace poco, pero bueno, este era un barbecho, solo existía el edificio de ciencia. He visto cambiar esto muchísimo. Y lo que tú decías, el liderazgo y el INUVE, ¿no? Este instituto, estoy seguro que va a producir... Las cosas han cambiado mucho en estos 50 años, ¿no? Pero estoy seguro que de esta iniciativa van a surgir investigación translacional, o sea, investigación realmente aplicada en la clínica, igual que eso, que efectivamente que haya un grupo de gente en mi sociedad científica que desde aquí ha hecho que tengamos peso y que tengamos iniciativa dentro de la sociedad. Así que el INUVE es una magnífica iniciativa. Por ahí, Adrián, si le podéis hablar el micro. Muchísimas gracias, codirector del INUVE, por vuestra participación, que claramente demuestra la idea de hoy de primero comunicarnos hacia adentro, como bien estáis comunicando hacia afuera, de tal manera que podamos ejercer un efecto de sinergia que haga que cada vez seamos más fuertes. Entonces, quería hacer un par de comentarios, primero técnicos iniciales y después, si queréis, algo más general. Doctor Sánchez Vega, uno de los grandes problemas que tenemos ahora mismo en el manejo de información, y sobre todo en muestra biológica, ¿sabes?, es todo el marco legal. No en la época de los dinosaurios, pero el mundo ha crecido, ha evolucionado, y la necesidad de tener un biobanco reglado, tener un comité de ética funcionante, etcétera, etcétera, marca. El proyecto, en paralelo a los proyectos de la Sociedad Científica Iberica, otros, sabes que está la estrategia Impact,
La estrategia Impact tiene un estudio de cohortes que prácticamente viene a ser una cara de espejo de Ibericán, sí muestra, pero dirigido por el Carlos III y a veces solapado sobre los mismos centros de salud. Concretamente en este caso Trujillo participan los dos, que yo sepa. ¿Cómo se articula esa relación entre la sociedad científica y el Impact? Y te lo digo por una cosa clara. Dentro de Impact, como sabes, yo coordino genómica y farmacogenómica, tenemos algunas comunidades autónomas que se consideran propietarias del dato. Y hay que hacer un MTA, un acuerdo, Mutual Transfer Agreement of Data, de tal manera que hay ciertas comunidades que han decidido no compartir el dato clínico, el dato biológico también. Y a la hora, en el proyecto Biofran, por ejemplo, estamos coordinando 8 comunidades, hay algunas que vamos a tener que comparar el dato evaluado, porque no podemos compartir el dato original. ¿Cómo se resuelve eso? Quizás desde las sociedades científicas hay otro marco de relación que puede resolver este problema, o cómo se te ocurre que se pueda articular, porque al final el paciente es el mismo y nos lo podemos encontrar muchas veces participando con muestra en distintos tipos de estudios. Esto habría que articularlo. Y en términos más generales, eso es muy concreto. Yo creo que en Extremadura o nos coordinamos o vamos a tener dificultades de sobrevivir. Seguir dando muestras a que investiguen otros fuera o datos a que investiguen otros fuera solamente se puede resolver si somos capaces de superar nuestro propio egoísmo personal y ser capaz de compartir objetivos comunes, sobre todo y pensando en la sostenibilidad de un sistema sanitario que dé atención sanitaria de calidad, y eso pasará por incorporar investigación, si no, en unos años se caerá. Así que muchísimas gracias. No sé, Javier, si lo que te parece es demasiado técnico, pero creo que merece la pena una reflexión. Pues en cuanto a la propiedad de los datos que comenta y que tener que andar incluso comprando los datos, bueno, yo supongo a que al menos en lo que concierne a nuestro estudio, al Iberigen y a nuestra sociedad, sabes que la colaboración y la disponibilidad es absoluta. O sea, nosotros no vamos a tener ningún problema en compartir la información genética del genoma de nuestros pacientes. En cuanto a quién procese, lidere los datos, pues la verdad es que eso se me escapa. Yo supongo que en el caso concreto de Extremadura, y teniendo el MEDEA en funcionamiento, son las mismas personas, son los mismos pacientes. Y bueno, no me cabe en la cabeza que tengamos problemas de compartir la información con las otras comunidades autónomas, insisto, dentro de lo que es nuestro estudio en concreto. Los otros estudios que dentro de la cohorte del estudio Cordelia, no lo sé, no sé cuál es la situación. Seguramente tú lo conoces mejor. Es que he visto el núcleo fuerte, porque tú sabes que está en León, y Castilla-León es una de las comunidades que no comparte datos sistemáticamente en estudios nacionales, los que proceden desde el sistema sanitario. Yo no sé si es cuando una sociedad científica, si eso aplica un marco legal distinto. Es decir, tenemos ahí en los efectos de coordinación un problema a resolver. Solo marcarte eso. Pues insisto, lo desconozco, ya te digo, me cuesta trabajo, vamos, lo comentaré con Pepe Peolo y con Vicente, naturalmente, lo comentaré y les preguntaré al respecto. Y el otro asunto a comentar es que tenemos en paralelo la industria farmacéutica, que quizás es el reto que le queda a la INUVE. Aquí ha hecho la presentación Humberto. La mayoría de los estudios que estáis planteando son a coste cero para el personal, para el paciente y para toda la estructura, y lo hacéis o lo hacemos desde nuestro tiempo personal. Sabéis que la participación en un ensayo clínico puede superar de 10 a 15.000 euros por pacientes ingresado a una fundación que gestione y después reparte según su propio criterio. Es decir, tenemos, entre comillas, no quiero decir como competidor, sino como elemento en el mismo nicho a la industria farmacéutica. Y hablando de investigación clínica, yo creo que es algo que merece la pena establecer puentes, esta vez no lo hemos hecho, establecer puentes de colaboración, no sé de qué modo. El ejemplo de Semergen, concretamente, ayer Pepe Polo nos expuso todas las opciones, quizás merecería un comentario, porque sabéis que hacer que un profesional sanitario participe en un ensayo asumiendo las mismas responsabilidades a coste cero que cobrando él no, directa, pero indirectamente 15.000 euros, o 10.000, o 12.000, o 8.000, digo por poner datos concretos encima de la mesa,
Eso explica que los ensayos clínicos independientes que tengamos, lógicamente, sean pocos, ¿no? Muchas gracias, Adrián. Llevas toda la razón y a mí lo que me parece extraordinario es la oportunidad que ofrece INUVE y la que viene ofreciendo desde hace unos años con estas jornadas de networking para ponernos en contacto tanto de forma intramural como extramural a los diferentes grupos, en los cuales a lo largo de la mañana me han ido surgiendo ideas de colaboraciones y seguramente a todos vosotros. Y, por ejemplo, en esta mesa en particular de cómo el cribado prenatal se podría trasladar a atención primaria, añadiendo un trabajo más para vosotros, pero muchas otras que he estado viendo a lo largo de la jornada. Sin duda ha sido, y creo que para vosotros también, una mesa fructífera y espero que así siga siendo. Muchas gracias a todos por vuestra presencia y damos paso a la siguiente mesa de entrega de premios al Joven en Talento. Gracias a todos.